Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este martes para tener otro personaje de muchísima actualidad y de mucha trascendencia en el mundo económico y también en la parte deportiva. Hablo del doctor Luis Alfonso Chango, con quien vamos a conversar en esta jornada de frente. Doctor, gracias por atendernos. Bienvenido. Gracias, más bien para mí es una satisfacción inmensa poder dialogar, satisfacer las inquietudes que ustedes tengan, posiblemente hablar de mi vida, de los proyectos, cómo se ha logrado, desde dónde vengo, dónde estoy y a dónde me proyecto. Entonces, dispuesto a las inquietudes que ustedes tengan. Correcto, doctor. Hagamos un repaso, doctor, porque usted viene de una comunidad indígena, usted viene de un tema muy humilde y sin embargo logró crecer muchísimo y hoy ser un hombre muy influyente en Ecuador. Repasemos eso. Usted en su comunidad, como cualquiera de los niños, como cualquiera de los indígenas, de un hogar bastante pobre, ¿puede ser, doctor? Bueno, personalmente, había en las comunidades también indígenas que de una u otra manera ya tenían sus propiedades, Bueno, manada de animales como son los borregos, como son los caballos, los chivos, o sea, no es de que hace 48 años todo el mundo no tenía, igual tenía como en los actuales momentos, sino que ahora ya está en el mundo empresarial, incluso muchos indígenas. Permítame decirle, pero mi papi no era de esas posibilidades de tener condiciones económicas. Mi papi era un pequeño comerciante en la capital de los ecuatorianos. Yo provengo de Chibuleo, San Luis, de la parroquia Juan Benigno Vela, donde yo nací el 18 de septiembre del año 1968. A los 8 años empecé a trabajar de jornalero, donde mis patrones, Chicos, Picos, Tahuadas, Palacios, Núñez, casi la mayoría, el 90% eran hispanos, por ahí uno o dos había que eran indígenas también que me iba a trabajar, donde los señores Charcos, donde el señor Chango, que son indígenas, pero que también tenían posibilidades económicas. Y por la necesidad, como mi mami sabe decirle, bueno, como no teníamos con qué darte de comer, tú aprendiste a trabajar y traías dinero tanto para dar a mi mami, pero yo me di cuenta que don Augusto Chico, en barrio La Merced de Chibuleo, San Francisco, tenía un torno para hacer trompos y yo les dije, don Augusto, vendame trompos en 2 sucres. Y creo que me daba 3 o 4 trompos y eso le vendía en la escuela a Gonzalo Díaz de Pineda, a los chicos, a mis compañeros de la escuela. Entonces, pasé muchas necesidades, andar descalzo, no bajar a la ciudad de Ambato, no haber aprendido el idioma español. Yo creo que a los 8 años, a los 7 años, las primeras palabras en español aprendimos porque cuando fuimos a la escuela, porque hasta eso casi no hablábamos ni el español, porque todo era aquí en quichua. No el quichua unificado de los actuales momentos, sino un quichua donde que un porcentaje hablas en español también, un 70% en quichua y un 30% en el español que hablábamos. Y así hablaba mi papi y mi mami. Entonces, necesidades de todo tipo cuando yo era niño. Aprender a trabajar y comenzar a tener dinero, por supuesto, también que lo hice. Y andar descalzo y golpearte en las piedras y que te salgan las uñas, igual me pasaba. No, no tengo por qué esconderle al respecto. De ahí trabajaba cuando, no, cuando mi papi, una vez le digo, papi, llévame a Quito, pero no a vender, sino como decirle acompañante.
Tenía un puesto en Ñaquito, San Juan, Villaflora y en el Colón Camal, pero como vendedor ambulante igual, o sea, no era que tenía grandes puestos. Y después terminé la primaria en el colegio Escuela Gonzalo Díaz de Pineda. También me trasladé al Colegio Técnico Reinaldo Miño en la parroquia Santa Rosa, donde creo que habíamos 3, 4 estudiantes indígenas. El primero de mi comunidad indígena que yo salí. Incluso para terminar la primaria, creo que éramos 2 personas. Y el primero que se fue al colegio era yo, Luis Alfonso Chango. En esa época también había o hasta actuales momentos hay la escuela, Colegio Nacional Pilahuín, donde mayor cantidad de chicos indígenas estudiaban, pero mi papi decía, no, no, no te vas a ir a Pilahuín, tienes que irte. Si no te pongo en Ambato, por lo menos te pongo en la parroquia Santa Rosa. Entonces, gracias a Dios, a mi papi también me fui al colegio Santa Rosa y ahí lo miraba también la discriminación, pero yo no sufrí tanta discriminación. ¿Por qué no lo sufrí? Porque yo ya pasé con los hijos de los patrones en broncas, en discusiones, en Ya. peleas, en todo, como éramos niños. Y hay veces me acuerdo que quedaba yo hasta las 10, 11 de la noche mirando televisión, porque en mi casa no tenía televisor, mi papi no tenía televisor, como no tenía ni siquiera energía eléctrica, no tenía ni siquiera televisor. Y los patrones, por supuesto que tenía. Entonces yo me quedaba a mirar la televisión y con los hijos de los patrones hasta bronqueábamos y por tratar de mirarle el gusto, qué es lo que quieres mirar cada persona, cada niño. Entonces, Ujú. cuando llegué al colegio, bueno, igual me querían pegarle, pero igual, me defendía, nos jalábamos puñetes, a veces hasta dentro del plantel educativo, luego decirle cuando ya estaba asomando los profesores, nos vemos en el bosque y el bosque estaba a 300 metros del colegio y él era el sitio adecuado para jalar puñetes, como se decirle. Y me Sí. acuerdo también que para que en esas épocas había fuerte discriminación hacia los indígenas y a un señor de Chibuleo, San Francisco, que había estado en sexto curso, mi papi le dio un plato de fritada y con tortilla, disque para que me cuide. Entonces, Ajá. para que me la cuide, pero yo creo que no necesité que me cuide. No hacía falta que me cuide, porque yo era el chico Te cuidabas revoltoso solo. también, o sea, nacido en el calle, en el campo, pero ya desenvuelto desde los 8 años con los hijos de los patrones, y entonces yo ya tenía mi oficio, como se dice, desde niño. Ujú. Y a los 10 años, 11 años, también me acuerdo que comencé a independizarme un poco. ¿Cómo empecé a independizarme? Y yo me fui donde mi abuelito Francisco Chango y le digo, abuelito, quiero que me des un poquito de terreno de ración. Y me preguntó, ¿para qué? Yo digo, yo quiero tener mi propio chagra, pues quiero tener mis propios sembríos. Y me enseñó 300, no creo que era 300 metros, pero más o menos entre 200 a 300 metros cuadrados. Y ahí me daba el lujo de sembrar primero la cebolla, melloco, ocas, papas, productos que en esa época daba. Y hasta me di el lujo de hacer un hueco de conejo de, creo que era de 9 metros o 12 metros cuadrados. Yo le miraba a los mayores que tenían en esa época sus animalitos o conejos que le Ajá. decimos en los huecos. Entonces yo digo, yo también voy a tener, pues entonces me hice un Un hueco hueco. de conejo y hasta, y cada año creo que iba aumentando y después era 500, después era 600, después era ya 1000 metros. A los 17 años, cerca para casar, creo que tuve, mi abuelito creo que me dio ya casi 3000 metros de terreno, entonces ya era lo grande, me iba creciendo, creciendo. Entonces, esas experiencias de la vida también te ha permitido de que desde niño empezar a no ser sujeto de andar pidiendo dinero a mi papi, a mi mami, sino ya comenzar a independizarme. Incluso me acuerdo que había trueque en esas épocas que unos mayorcitos llegaban a cambiar el pan
con productos del campo. Entonces yo sabía decirle, yo tengo mi cebolla, yo te voy a ir a cambiar el pan con mi cebolla o con mi papa o con lo que sea. Entonces son lindas anécdotas. O a mi abuelito le encargaba también, abuelito, déme llevando este par de ataditos de cebolla y me trae las tortillas de ambato. Pues Claro, yo claro. sabía esperar. Doctor, una pregunta allí. ¿El empresario, el hombre de éxito, nace con esas condiciones? ¿Se forma? Porque ustedes fomentan mucho y nos va contando cómo se ha preparado. Entonces, ¿es una cosa de las dos o esencialmente es que el empresario nace como ustedes de chiquito, tiene la necesidad de generar sus propios recursos? No, yo pienso que para mí no creo que nace, sino para mí creo que se hace y por necesidad y inmediatamente visiona hacia lo futuro. Como yo les digo, no, 8 o 9 años ya empecé con el trompo, vendiendo trompo en la escuela. A los 10 11 años yo ya empecé a independizarme, teniendo mi propia parcela de terreno, pero yo le miraba cómo trabajaban los patrones, qué tipo de casa tenían, cómo tenían sus habitaciones, cómo tenían su cocina, cómo tenían sus televisores, cómo eran los cuartos de los hijos, pero yo también decía, cuando yo sea grande, igual voy a tenerla. O sea, que yo lo metía. Y yo por eso suelo decirle, a los 10 años, 11 años, yo no lo dejaba casi en paz a mi abuelito conversando. A ver, ¿cómo era? Abuelito, cuando tú fuiste pequeñito, ¿cómo era la comunidad San Luis? Y él me explicaba cómo era comunidad San Luis. Yo hacía proyecciones y decía, cuando tenga su edad, abuelito, aquí ha de haber 120 casas, 150 casas, ya ha de haber más población, ya hemos de ir incluso trabajando los páramos. Fíjate que a los 48 años, y es la verdad, ahorita creo que hay 150 casas en Chibuleo, San Luis, y ahora ya están trabajando hasta la zona de Diablo Rumí, cerca de Cundurjaca, que le decimos, esos eran botados, que eran pajas, eran yaguales, piquiles, eran árboles. Entonces, fíjate que yo hacía proyección, o sea, conversaba, pero hacía proyecciones, conversaba y hacía, ¿cómo te ibas, Zambata? Y me decía, nosotros nos íbamos en burrito y llevábamos la sal y la panela, decía, bueno, nosotros íbamos de ir en carro. Entonces, esas cosas yo hacía proyecciones. Entonces, yo no sé de dónde me nació esas ideas, pero yo hacía proyecciones y cada que conversaba con mi abuelito, pero yo me proyectaba de 40, 50 años hacia adelante. Entonces, una linda experiencia para mí personalmente, pero Sin duda. yo no pasé muchas necesidades de falta de comida, por supuesto que pasé. O sea, yo me acuerdo que mi mami decía, a ver, hagamos caldito de cebolla porque no hay nada que comer. Caldito de cebolla, ¿en qué consistía? Sal, agua y ponía cebolla. Y yo sabía ir a mi abuelito, decir, abuelito, no tenemos nada, nada no tenemos, pero puedes regalar un poquito de cebada. Y mi abuelito me daba en esos canastitos, en esa época mi abuelito me entregaba y hacíamos tostar y eso mismo hacíamos chapo, arroz de cebada, o sea, todo lo que es con esos productos. Yo creo que hasta por eso mismo somos fuertes. Yo, gracias a Dios, no me ha pasado ni siquiera, no tengo ni una operación, a excepción de reconstrucción de las rodillas porque me lesioné en el fútbol. El tabique igual me lesioné en el fútbol, ya ahí no tengo cero de operaciones hasta los actuales momentos, gracias a Dios. Correcto. Entonces, permítame decirle de que son vidas que es linda por necesidad también. Lo miras a los adultos, lo acompañas a los adultos. Yo hace un mes o 2 meses pregunté a mi mami y mi mami me dijo, pero mami, ¿por qué yo me fui a trabajar? ¿Por qué fui tan niño a trabajar? Y mi mami me dijo simplemente porque no teníamos que comer. Incluso a tu hermano le pusimos para un año de serviente. O sea, a mi hermano que es tras mío lo puso de serviente para un año, pero a mí también posiblemente querían poner, pero bueno, pero ¿por qué lo pusieron? También sí me acuerdo, ¿por qué lo pusieron? Porque no quiso estudiar, él no quiso estudiar, no quiso ir a la Ah, escuela. Él cuando dejaba a mi papi y nosotros dejábamos en la escuela, él corría más adelante que nosotros regresaba de la escuela, pero yo decía, no, yo sí quiero estudiar, yo quiero quiere continuar en la aprender. escuela. Entonces a mí me encantó la escuela también.
Pero mi mami me comentó que yo me fui siguiendo a mi abuelito, que en esa época fueron a trabajar donde don Ángel Chico, y dice que yo también me fui, y sí me acuerdo también, le ayudé toda la semana y al fin de la semana yo les dije, a mí también tienes que pagarme porque yo también trabajé, era niño. Pero me dio 5 sucres en esa época, un sucre diario debe haber dado, entonces 5 sucres, desde ahí aprendí a ganar el dinero y dar y compartir a mi mami y aprendí a ir a trabajar. Incluso yo me acuerdo que donde mi padrino, que en paz descanse, Enrique Palacios, Ujú. yo sabía salir de la escuela y apenas terminaba la escuela, yo corre y me iba donde mi padrino a trabajar. Y mi padrino me daba el almuerzo y quedaba trabajando hasta las 5 de la tarde. Desde las 5 de la tarde jugaba indoor o fútbol con los niños de la tierra. De noche trataba de hacer los deberes con vela o con esos candiles que era a querosene, creo que era, no me acuerdo bien, pero así... Así pasé. Entonces yo era el niño que aprendí a ganar el dinero desde Correcto. pequeñito, Y fíjese, doctor, independizarme. que ahí hay un mensaje enorme, gigante. Yo tengo varios amigos que tienen dinero y sus hijos no salieron tan buenos empresarios como sus padres, porque no tuvieron la necesidad. Tuvieron todo muy fácil y pensaban que todo les llegaba muy fácil. Y la vida no es así. La vida es de necesidades y de uno plantearse las necesidades e ir por los resultados a las necesidades para cambiar lo que no nos gusta. Ya nos cuenta usted de dónde viene la base, una base enorme para que después nazca. ¿Cómo empieza esa historia de la cooperativa Mushurruna, doctor? Porque allí es en donde usted empieza, seguramente trajinó un montón, pero ahí es en donde empieza a dar los pasos más consistentes de su éxito como empresario, de trabajando con la parte de cooperativa indígena, doctor. Decirle al respecto, bueno, yo también fui a los 9 años, primero también, ¿no? A los 9 años, ¿por dónde sale el Mushuruna Sporting Club también para que luego complementarla? A los 9 años yo ya invitaba a otros niños de otras comunidades para hacer partidos de fútbol indoor y amistoso. Y yo sabía coger en un balde de la sequía, cogía agua, porque en esa época no había agua potable, de la sequía. Llevaba, compré fresco solo, compré un sucre de pan en la tienda y eso era el recibimiento, porque yo le miraba qué hacían los futbolistas mayores, sabían dar atención de recepción al invitado, entonces yo también hice lo mismo, entonces fíjate que ahí vas a ir entendiendo, yo replicaba lo que hacían los Sí, sí, mayores, sí. de mis patrones, de los futbolistas, de todos los mayores, por eso empiezo muy niño, o sea, muy niño empiezo, entonces... A los 17 años, bueno, conocimos con mi esposa, María Rosario Pandi, en el Colegio Técnico Reinaldo Miño. Ella llegó del colegio de Pilahuín hacia estudiar en Santa Rosa y ahí lo conocimos. Éramos conocidos y uno de esos nos enamoramos y nos casamos a los 17 años, fíjate, a Uy, los 17 años. A los 18, 17 años ya no me iba, primera semana me fui a Quito porque mi papi dijo, ahora al menos como ya eres casado, tienes que viajar, tienes que hacer el negocio. Y me fui a Quito también ya a los 17 años. Y pasé 2 o 3 viajes, creo que pasé, yo me acuerdo siempre, me acordaré, hasta me asaltaron. Y me asaltaron así. del bolsillo, me sacaron el dinero y yo le agarro rapidísimo del pelo al ladrón y el ladrón suelta el dinero. Yo digo, ya me dejó el dinero, pero no, solo había dejado una partecita de lo que me robaron. Y le conversé a mi papi también y mi papi dijo, sí, así mismo hacen los ladrones, solo es para que sueltes nomás. Y yo, pum, le agarré de los pelos al ladrón también y era súper arriesgado. Entonces, con todo ello, a mi padre político le conté y después padre político dije, suegro José, llévame al negocio de ajo en Cementera. Entonces fuimos a recorrer por todo Riobamba desde los 17 años hasta los 18 años y medio por ahí. Pero por unos enojos que tuvimos en la familia, volví a Chibuleo, San Luis, y ahí como había llegado Visión Mundial Internacional con proyectos de desarrollo para los pueblos indígenas. Y yo estaba dedicado a la agricultura porque ya no era 3.000 metros, sino creo que ya
al partido o al arriendo que le decimos. Yo cogí casi unos 20,000 metros de terreno para seguir trabajando en la agricultura también. Ujú. Entonces, ahí Visión Mundial llega y dice, nombran, van a crear un taller de niños o una escuela para niños de 3 a 6 años. Y como yo era el único estudiante que terminé la instrucción primaria, pero ya estaba casi alejado un poco, y me nombran como profesor de niños de ¿Ya? 3 a 6 años. Claro que me encantó trabajar con los niños, claro que me encantó, porque mi mami dice, yo tuve 14 o 15 hijos, y de los que 14 y 15 hijos, 7 somos vivos. Entonces, siempre hemos estado en contacto con los niños. Entonces, a mí me encantó trabajar. Yo trabajé 1 año y medio. Después me hago, un amigo de la comunidad dice, Luis Alfonso, vamos a hacer campaña. Tú estudiaste, ¿cómo estás trabajando en la agricultura? Vamos a trabajar, dice, haciendo campaña por Rodrigo Borja Ceballos. Y ¿Ya? me llevan, y ahí estábamos haciendo campaña con formación de los comités, hablando en quichua, en español y toda la propaganda. Y ya me acuerdo, siempre me acordaré, me fui, arriesgué, enterré el asadón que estaba trabajando, enterré en el suelo y me fui haciéndose amigo con el señor que para hacer campaña política. Una vez que hago la campaña política, como yo era tan conversón, tan metido y tenía grandes sueños, ideales desde niño, comienzo a entrar en el buró político del Partido de Izquierda Democrática, y ya creo que son fallecidos don Guido Palacios, Alcides Mosquera, Carlos Larrea Albán, que eran los durísimos de la época en Ambato, y yo entro y ellos dicen, este Wambra, ¿de dónde sale? Pues yo Ujú. intervengo en las reuniones del buró político, vengo conformando 32 grupos en tal comunidad a tal comunidad, y comienzo, hacemos campaña en quichua, en español. Me acuerdo el eslogan también, Rodrigo, Rodrigo, el pueblo está contigo. Ese era el eslogan que Ajá. hacíamos la campaña también. Entonces, y una vez que gana, y a la vez también, ¿qué me daba? Un cartón de sándwiches y un cartón de colas. Y con eso nosotros contentísimos andando haciendo campaña por Rodrigo Borja Ceballos. Y ahí luego, cuando gana el doctor Rodrigo Borja Ceballos, el licenciado Gonzalo Callejas Chiriboga dice, y otros más me nombran como teniente político de Juan Benigno Vela. Ah, Y yo les bueno. digo, no, no, teniente político, no, porque soy jovencito todavía, ni creo, apenas creo que cumplí 20 años. ¿Ya? Póngame de secretario en este caso de tenencia política de Juan Benigno Vela. Entonces entro desde secretario de la tenencia política de Juan Benigno Vela y comienzo también a poner orden en Juan Benigno Vela, porque había discriminación en la tenencia política, en registro civil. A los indígenas se hacía que barra las calles, que haga minga en las calles, a los indígenas como a manera de explotarla. Y yo les decía, ¿cómo así? Pues los indígenas que tienen que hacer su minga es en su comunidad. Ustedes Ujú. tienen que, si es que tienen que juzgar la infracción. Y si es que tienes que hacer casar, tienes que hacer casar. Y punto. Ujú. No tienes por qué explotar a mis compañeros indígenas. Yo tuve ya enfrentamiento con jefes de registros civiles, con tenientes políticos, con junta parroquial de Juan Benigno Vela. Primerito me acuerdo que 3 carros de Juan Benigno Vela bajaron al buró, no, a la sede del Partido de Izquierda Democrática. Bajaron para decirle cómo es posible que un indígena entre de secretario de la tenencia política. Ah, Entonces, pero yo me acuerdo cuando me fui a posesionar, yo me fui a posesionar como siempre, soy valiente, luchador, y como soy duro, de carácter fuerte, a mí no me da miedo de que me mate, no me mate, lo que sea, yo soy de esos, o sea, por eso yo suelo decirle con Aquiles Álvarez que es todo, tú serás grandote, pero a mí no me haces asustar, una vez tuve que decirle, y él también me pidió disculpas, yo también le pedí disculpas, o sea, él también se ha de acordar cualquier rato que le preguntes, va a decir, no, es chango, es demasiado fuerte también, ha de decirle. Entonces, fíjate que me fui a posesionar, pero yo siempre tuve estrategias. ujú. El primer día que me nombran de secretario de la tenencia política de Juan Benigno Vela, a la señora licenciada Mercedes Almagro le digo, ellos son periodistas,
Sí, dice, ellos son periodistas. Dígale que me haga entrevista. Yo soy secretario de Juan Benigno Vela y yo quiero hacer estas obras. Guambra todavía. Claro. Bien, pero Guambra, 20 años, pero yo ya tenía visión de adultos, entonces Ujú, me hace la entrevista y después que llego a la tenencia política, llega un sacristán, me hago amigo del sacristán, que se ujú. llamaba Maúl Mensurita, se llamaba. Y le digo, Maúlmen, dijo, dice Luis Alfonso, a ti no te quieren, dice, pero vos has sido bien pilas, cómo hablas, cómo te desenvuelves. Mañana hay una reunión con el padre y la junta parroquial. Ya, ahí voy. Me voy y propongo, pues, ustedes necesitan agua potable, nosotros les vamos a ayudar en nuestros páramos si hay agua potable, y a todo el mundo, con el pequeño discurso que le di, ya lo metí en mi bolsillo, como se dice vulgarmente. Ya. Entonces ya me apoyaron y pasé como 13 años de secretario de la tenencia política, analizaba, investigaba, me preguntaba, me autopreparaba, estudiaba, me capacitaba. Yo me acuerdo que ponía orden, disciplina, las calles que se metían, yo iba con la moto niveladora y le decía, a ver, usted se ha entrado aquí un metro. Y los dueños de los terrenos me decían, no, no es así que ni se cuenta. A los señores policías ya me querían pegar también. Les decía a los señores policías, a ver, ustedes se ponen acá, señores policías, pero por acá era y por acá tienes que hacerle. Y tienes que respetar las calles, no, usted no tiene por qué meterse hacia adentro. Entonces ya comencé a poner orden. Yo en los altos parlantes llamaba, señores de la parroquia Juan Benigno Vela, las calles tienen que tenerme limpia. Si no me limpian hasta el día sábado, el día martes le estaremos multando. Y Ah, bueno. ya me acuerdo, una señora me decía, antes que a los longos, a los indios hacían barrer. ¿Y usted por qué viene ahora a ordenarnos a nosotros? Antes. Ahora ya no. Ahora los longos, los indios, ellos van a venir a cazar, no a barrer o recibir algún servicio, pero no para que ustedes digan que tienen que barrer. Yo barría, yo Luis Alfonso Chango, vuelta frente de la tenencia política, frente a la iglesia de la parroquia, yo Usted daba el barría. ejemplo. Yo lo barría y barríamos con los señores policías, barríamos con el registro civil, barríamos con el teniente político, pero nosotros barríamos el frente de lo que es la casa Ajá. parroquial en esa época. Entonces daba el ejemplo. Entonces todo ello, fíjate que yo empecé ya poniendo autoridad y con más criterios. Me nombraron de secretario el Gonzalo Callejas cuando 300 personas van y dicen a Luis Eduardo Echeverría, jefe político, le dice, Luis Eduardo, mañana a primera hora le nombras y le posesionas de secretario de la tenencia política a Luis Alfonso Chango porque es un chico muy inteligente y yo le quiero dar la oportunidad. Este ratito a los señores de Juan Benigno Vela dice, señores de Juan Benigno Vela, nosotros ganamos la presidencia de la República y yo soy representante de la presidencia como gobernador. Servidos, señores de Juan Benigno Vela, gracias, hasta luego. Le manda, en otras palabras, le manda sacando a Ujú. 300. Y la candidata, fíjate, para entrar de la secretaria de la tenencia política era mi compañera en el Colegio Técnico Reinaldo Miño. Ups. Pero era la genio, ella era bastante genio, pero no, nosotros ahora, fíjate que ella es auditora interna de Mushurruna Cooperativa de Ahorrocrédito. Yo soy su jefa, su jefe, en Ajá. cambio ahora. Sí. Entonces, fíjate cómo he logrado esa transformación desde niño, pero Ujú, ya ahí comencé a madurar mucho más, a visionar mucho más y ujú. tener idea de decirle por qué los indígenas no tenemos ni banco, ni cooperativas, ni empresas, no tenemos nada en esas épocas. Ahí me vino, comienzo a leer muchísimo, como siempre me ha gustado la lectura de cooperativas de China, cooperativas agrícolas de España, de todo lo demás. Hasta me acuerdo del doctor Jorge Barba, que trabajaba en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, me trajo un libro del sistema cooperativo de España. Entonces ya digo, a los 26 años voy a formar una cooperativa de Ahorrocrédito y formamos en la comunidad Echaleche de la parroquia Pilamuín, la primera cooperativa. Y cuando formamos, como yo no soy de Echaleche, yo soy de Chibuleo San Luis, como te Ajá, dije, no, yo soy de ajá. Chibuleo San Luis. Mi esposa es de Echaleche, de la parroquia Pilamuín Ujú. y no me apoyan en Echaleche. Dicen, bueno, como siempre Ah, saben decirle,
Que como cuando vienes de otro pueblo a otro pueblo, dice Guairapamushka, como decirle de esa manera, dice, hacemos una cooperativa, pues, ellos forman dos cooperativas en la comunidad. Entonces decimos, ya ahora sí, entonces vamos a Ambato. Entonces empezamos a formar, pero yo me di cuenta que en esa época, yo para hacer mi primera casa a los 25 años, creo era a los 24 años, yo me endeudé donde los chulqueros, en el banco del Tungurahua que le decíamos, ahí me endeudé y de otros tres, cuatro, no eran chulqueros, otros eran familiares de mi esposa, ellos me prestaron para hacer la primera casa, ya que no me alcanzó el crédito del chulquero, pero así empecé, pero yo suelo decirle, empecé a endeudarme. Y el secreto también para mí, a mí ha sido el de endeudar, vivir endeudado toda la vida. Y como vivo endeudado toda la vida, no me sobra un solo centavo para desperdiciarme, sino tengo obligaciones. Pero los activos que vas comprando te va creciendo desde años. Entonces, O sea, sin es deuda no se mueve Luis Alfonso Chango. Es como el sin motor. deuda, para mí personalmente, en mi proceso de aprendizaje es eso. Sin deuda, puedes acabar el dinero en cualquier necesidad o cualquier oportunidad que la tengas. Pero yo más bien, como vivo endeudado, voy comprando propiedades y eso me va elevando los activos. Entonces, no es de que yo tengo dinero en mi bolsillo. Entonces, fíjate que digo, indígenas no pueden hacer crédito. Vienen donde don Víctor Buenaño y donde don Víctor Buenaño, que ya en paz descansen, le están cobrando el 10% mensual. Además de ello, 3, 4, 5 días tienes que trabajar gratuito y casi están siendo explotados. Y me devino, a pesar de que había cooperativas, no de los indígenas, una había de los indígenas, pero más había de los hispanos, pero esos de los hispanos no te daban crédito para los indígenas por desconocimiento cultural y desconocimiento de la realidad de las comunidades o desconfianza también, no le daban crédito. Entonces yo digo, aquí está para hacer una cooperativa. Ahí está, claro. Lo hice en Ambato, pero ¿cómo no me autorizaban 2 años? Hasta anécdotas tengo de ir llevando cuando me decían, pero tú vienes de Ambato y las frutitas, cargado en mi espaldita, cargado tres cajitas de frutas para obsequiar en esas épocas, era Dirección Nacional de Cooperativas. Y después sabían decir, tú tienes cuyes, también cargados los asados de cuyes Cargado para los darle cuyes. porque me pedían. Y al final, una vez me acuerdo que me dijeron, pero tú, por no dar 50,000 sucres en esa época era mucho dinero, por no dar 50,000 sucres andas así. Alguien me aconsejó, pero en esas épocas la corrupción era bárbara, peor que ahora, mucho más peor que en la Ah, federación, era peor antes. en la Dirección Nacional de Cooperativas era peor, hasta cheques recibía, no solo en efectivo, hasta cheques. Yo me sé acordar, ahí tenía carpetas, hablemos de unos 50, 100 carpetas, pero apenas me miraba, creo que ponía al último, decía, ya después de unos 2 meses te ha de tocar, pero así andé tramitando 2 años, tramitando, yo me iba a Quito, a las 4 de la mañana salía de la casa, a las 6 de la mañana llegaba a Quito, 6, 6:30, desayunaba en el terminal terrestre de la Cumandá y me trasladaba a la Dirección Nacional de Cooperativas. De ahí, en el último carro que era el Atenas, sabíamos decirle, el Atenas sale a las 6 de la noche, en ese iba y regresaba a la casa 10, 11 de la noche, llegaba a la casa nuevamente. Pero andaba, luché tanto tiempo en esa época. Y me acuerdo que me fui incluso a donde doctor Luis Macas, que era asambleísta nacional en esas épocas, para ver si me ayuda. Y no me ayudó, no me la ayudó y me dijo, ustedes, ¿de qué organización? Yo nunca he sido de ninguna de las organizaciones indígenas. Nunca he sido de las organizaciones. No he sido. Dije, no soy de ninguna organización. Yo estoy creando una cooperativa de crédito y quiero hablar con el señor asambleísta nacional. Y me dijo que regrese, dice, a las 5:30 de la tarde. 5:30, ya me deja el bus. Pues entonces digo, no, yo me voy. Estábamos bajando con unas iras por la asamblea, por las gradas de la asamblea. Y me acuerdo don Carlos, no, Hernán Castro, diputado por la provincia del Tungurahua, y dice, Luis Alfonso Chango, secretario de Juan Benigno Vela, ¿qué haces por acá? Digo, ¿sabe qué? Vine donde Luis Macas, no me atiende, estoy bajada imputadísimo, digo. De ahí dice, vamos a mi oficina, ¿qué te pasa? Entonces digo, esto me pasa. ¿Por qué no veniste donde vino más, pues?
Entonces, ahí aprendimos, yo, o sea, ahí aprendimos que la influencia tienen los diputados también. Me hizo oficio al ministro de Bienestar Social, hizo oficio a la Dirección Nacional de Cooperativas. En esa época era Abdalá Bucarán, estaba en esa época. Perfectamente me acuerdo todo. Y, pero igual, en la época de Abdalá Bucarán y antes también la corrupción seguía. Entonces, pero eh, de ahí me acuerdo, en una reunión incluso tuve que decirle, con acuerdo, sin acuerdo ministerial, nosotros vamos a trabajar porque era prohibido trabajar si no tenías la ley. Entonces yo sí les dije en Quito, en esa época yo tenía 26 años o 27 años, dije, con acuerdo y sin acuerdo nosotros vamos a trabajar. El carácter mío era eso. O sea, Ajá. eso era mi carácter, no es de que yo me fui a poner la mano a Dios, por favor, no, yo también era enérgico, posiblemente de eso también no me la atendieron rápido, pero fíjate que empecé con esa visión de que los servicios financieros en los pueblos indígenas no había en esa época, lo hice. No sabíamos qué era plan estratégico, plan operativo, presupuestos, absolutamente no sabíamos nada. En el Parque 12 de Noviembre sabíamos estar sentados para firmar a los socios fundadores. Y así empezamos. La primera oficina era de 3 por 3, 9 metros cuadrados en un segundo piso. Trabajábamos los días lunes, después trabajamos lunes y miércoles y viernes, después toda la semana. Así empezamos, 38 jóvenes indígenas Qué locura. liderados por Luis Alfonso Chango, sin nada, pero yo tenía dinero. Por eso yo suelo decirle, yo tenía dinero. ¿Por qué tenía dinero? Porque yo ya era secretario de la tenencia política, era mi sueldo. Mi esposa era directora de Nuevo Rumbo Cultural de los Indígenas, porque Ujú. ella también es estudiada, yo también soy estudiada. Ella es licenciada en educación parvularia y faltó terminar la tesis, creo, y no logró licenciatura en contabilidad y auditoría en esas épocas. Yo soy abogado Ujú. en los tribunales de la República, tengo alta gerencia en el INCAE también. Entonces éramos estudiados y teníamos dinero. Yo no hice por necesidad mía, sino yo hice por necesidad de los demás también. Correcto. Mushurruna cooperativa de ahorcrédito, yo me acuerdo, digo, yo ya era millonario en Sucres. Yo era millonario en Sucres. A Claro, los claro. 26 años, 27 años, yo era millonario en Sucres. Siempre me acordaré, a los 27 años, creo que de los 6 millones de sucres que yo tenía, creo que terminé 3 millones de sucres. Y una vez uno de mis vecinos, compañeros, dijo, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo una cooperativa, pero nadie te confiaba, nadie te confiaba. Todo el mundo sabía decirle, moralmente te apoyamos, pero si dices que ponga dinero, no hay dinero. Pero yo decía, no hay problema, vamos adelante. Y como yo tenía dinero, vamos adelante. Yo pagué a los consultores, a los asesores, hasta me acuerdo 2 veces que pagué 50,000 sucres a uno de los abogados de la Dirección Nacional de Cooperativas. En esas épocas, estoy hablando más o menos en el año 1996, 97, estoy hablando. Entonces, invertí dinero, de todo. Por eso yo suelo decirle, nadie me han regalado a mí nada, Correcto, nadie, ni correcto. un solo centavo, ni la CONAI, ni los curas, ni los políticos, nadie Muy, me muy, me han muy regalado. interesante. Muy Entonces, interesante fíjate que todo eso. por eso fundé Mushurruna Cooperativa de Ahorro y Crédito, y el Mushurruna casi me quebraron en el año 1999, donde que hay feriado bancario. Ajá. Casi me quebraron en el año 2008 por envidia, resentimiento de la gente que decía, ¿de dónde? Hasta ahora me dicen, ¿no? ¿De dónde tiene tanta plata? Siempre me han dicho ellos. O sea, la plata no necesariamente es de Luis Alfonso Chango. Los millones que manejo son de la cooperativa y de los asociados. Entonces, lo interesante, lo hermoso que yo le puedo decirle es que Mushurruna Cooperativa de Crédito tiene identidad cultural. Manejamos, Sí. al principio era 100% indígenas, ya con una vez que entramos a la superintendencia de bancos, porque yo solicité a la superintendencia de bancos también. Había otras cooperativas que no querían entrar, pero yo en cambio, yo solicité, yo cuando estuve dando una conferencia en la Universidad Friburgo, en Suiza creo que era, daba conferencia, y ahí me decían, yo decía orgulloso que en esa época creo que manejaba 50 millones de dólares y decía, ¿por qué organismo? Me preguntaban, ¿por qué organismo es controlada la cooperativa suya o el banco suyo? Decía, por la Dirección Nacional de Cooperativas. Y eso decía, ¿y qué es eso de la Dirección Nacional de Cooperativas?
claro. Y digo, eso es adscrita al Ministerio de Bienestar Social, todo. No, en el mundo controlan es superintendencia de bancos. Entonces yo regresé y dije, por caché, por todo, superintendencia de bancos, quiero y que necesito que venga a supervisar y a controlar a Mushurruna Cooperativa de Ahorro y Crédito. Fíjate, yo hago la solicitud. Y Ah, una vez que llegan, primerito dicen, bueno, ya llegamos, y siempre me acordaré. Cuando estoy atendiendo a cientos de personas, dicen, nosotros somos funcionarios de la superintendencia de bancos, el primer día que llega. Y le digo, perfecto, bienvenidos, pero que por favor, hasta terminar, creo que había unos 10 personas indígenas que estaban por atender, le digo, le voy a atenderle. Y un señor dice, no, nosotros somos autoridades. Así sean autoridades, aquí yo soy el gerente y estoy trabajando ahorita. 30 minutos me esperan y les atiendo a ustedes. El otro dice de vuelta, no, dice, cálmate, tranquilo. Dice al otro, entre ellos mismos dicen, ajá. cálmate, tranquilo. Yo también pongo enojón. Entonces llegaron y se presentaron y todo lo demás. Y en el gobierno corporativo necesito que sean profesionales en las áreas financieras. Estoy hablando en el 2008, no teníamos todavía cantidad de profesionales indígenas, Ujú, tanto para el ujú. consejo, para el gobierno corporativo, o sea, consejo de administración, consejo de vigilancia y todo lo demás, incluida, yo también todavía no era abogado de los tribunales de la República en esa Ujú. época, ya piden requisitos como a un banco. Digo, está perfecto, dame 6 años y vamos a tener todo. No quieren dar, entonces ya comenzamos a discutir con ellos también. Ya en uno de ellos que en acuerdo entramos 6 años y vamos a tener títulos académicos. Fíjate que ahora miles de indígenas tienen títulos académicos en el área financiera. Buenísimo. Entonces, ¿cómo hemos logrado esa transformación? Pero no he sido ese sumiso, el que agacha la cabeza a todo el mundo. O sea, mi carácter, entonces, ¿qué te puedo decir mi carácter? De jornalero, de autoridad, de gerente, de crear nuevas empresas. Desde Mushuruna empezamos a crear Mushuruna Sporting Club, Mushugauto, Mushuguase, Inmobiliaria Luis Alfonso Chango, Mushucari, varios negocios desde Ujú. Mushuruna, porque hay mucha gente que son conformistas. Yo gano en la cooperativa, pueden decir cualquiera, ¿no? Y dicen, no, yo tengo mi sueldo, estoy tranquila. No, yo he dicho, no, no necesariamente el sueldo de la cooperativa, sino hay que crear negocios, empresas para crear fuentes de trabajo, para generar impuestos para el erario nacional y todo lo demás. Entonces, con todo ello, gracias a Dios, un lindo recuerdo, escuela de aprendizaje, también ha sido la tenencia política de la parroquia Juan Benino Vela, luego fundar Mushuruna Cooperativa, luego Mushuruna Sporting Club, luego la Expoferia Nacional Mushuruna, una de las expoferias más exitosas en el país. Te has ido madurando, te has ido profesionalizando, te has ido preparando y a la vez también te vas rodeando de los profesionales y todo eso te ha permitido que tengas un progreso y desarrollo personal, familiar, institucional y de los pueblos indígenas también, no de todos, Correcto. porque yo no soy... Doctor, ya, interesantísimo, me parece que esto es una cátedra de ver el crecimiento que una persona hasta dónde puede llegar. Los minutitos que me quedan, vamos a actualizarnos un poquito, doctor. En el tema del fútbol, ¿usted se traza una idea con este Mushurruna que hoy está empezando, para este año lo han armado un buen equipo? El fútbol, ¿por qué entra? ¿Es un negocio que puede ser para muchas personas? ¿Es algo para su comunidad? ¿Por qué entra de la manera como entró en el fútbol, doctor? A ver, Mushuruna Sporting Club primero empezó a sí mismo por intuición más que por necesidad o por algo. Pero en el camino hemos ido aprendiendo cosas positivas y cosas negativas y hemos dado cuenta. Si el camino de Mushuruna Cooperativa es un éxito total para formar profesionales indígenas y que hayan nacido sin número de emprendimientos alrededor del Mushuruna y de las otras cooperativas también, pero porque luego empiezan también y es felicitable. Pero Mushuruna Sporting Club, yo digo, tiene dos proyectos. El primer proyecto social, causar impacto social, ya lo hemos hecho, pero es el camino también para diversificar y reactivar y desarrollar la economía de los pueblos indígenas. Eso significa diversificar la profesión, ¿por qué no? Periodistas, jugadores, narradores, locutores, tener hoteles, restaurantes. Incluso yo hago el estadio en Echaleche, empiezo a hacer el estadio en Echaleche porque yo soñé y dije,
todo este Chaleche tengo que transformarle como uno de los polos de desarrollo económico de la parroquia Pilahuín para generar proyectos turísticos y en las comunidades hagan hoteles, restaurantes, turismos comunitarios, etcétera, reactivar la economía de todo Pilahuín. Incluso empieza a construir ese estadio. Entonces, es un proyecto, es un camino para hacerle despertar a los pueblos indígenas, romper paradigmas mentales de los pueblos indígenas, porque al futbolista, no solo a los indígenas, incluido, no sé, en su época, no sé, si naciste en el campo, a nosotros nos castigaba, decía, como que la pelota te va a dar de comer. Pero ese es para los vagos, decían en nuestras épocas. Yo tengo 56 años, los padres, la gran mayoría no te dejaba jugar. Peor en los indígenas, peor mi papi no supo patear ni la pelota ni al revés, al derecho. Ahora yo, por ejemplo, ya lo puse en la escuela de fútbol, después, pero ya prioridad nuestro es también que estudien académicamente, quiero que superen los estudios a mí, no sé, tantas cosas que uno se piensa. Entonces, ¿qué es? Un camino para diversificar profesión, formación profesional, reactivar la economía, romper paradigmas mentales, incluir a los indígenas en el fútbol profesional. Y el proyecto deportivo es, por supuesto, hacer industria deportiva. Nadie ha hecho industria deportiva en el Ecuador, a excepción del Independiente del Valle. El único, Michelle, es mi amigo, todo. El único que yo le tengo que felicitarle es Independiente del Valle. Nosotros, al menos, estos 14 años de vida institucional en el fútbol profesional, ha sido un proceso de aprendizaje, corrección, equivocaciones, pero tenemos clarito la idea cómo hacer industria deportiva que te mueva millones de dólares y anexo o concomitantemente con la industria de fútbol profesional, diversificar sin número de profesiones, pero además de ello, complementarle, queremos vender jugadores, queremos incluirle en los próximos años indígenas en la selección ecuatoriana, en el fútbol profesional, pero por ahí me saben criticar, pero no lo sacas en estos 15 años. Pero lo he sacado, Luis Alfonso Chango, pues gerentes de las cooperativas del resto, casi ganan los mismos, casi lo mismo que los jugadores. Muchas de las veces, mucho más que los jugadores. Pero eso lo ha logrado Luis Alfonso Chango, porque soy el primer mentalizador en el ámbito económico, en el mundo empresarial, en el mundo de emprendimiento, es Luis Alfonso Chango, guste o no le guste, y con identidad y con marca. Una curiosidad allí, doctor, una curiosidad allí, porque me entregaban un dato. Usted construye en Echaleche sin haber pedido los permisos municipales y por eso lo han multado, doctor. Cuénteme esa historia. ¿Por qué no pidió los permisos municipales? ¿Y por qué no pagan la multa? A ver, pero aquí es fácil para entender. A ver, primerito, los terrenos de las comunidades indígenas no tienen escritura pública. No tienen, nadie tiene escritura pública. Hay cantidad de minifundios que es comprados con contrato de compra-venta. Además, sí se paga los impuestos, sí paga, o sea, pagos prediales nosotros pagamos aunque no tengas escritura. Del estadio de Mushuruna pagamos pagos prediales, no tenemos escritura. Pero todos los terrenos, del 90% de los pueblos indígenas no tienen escritura. Peor permiso de construcción, nadie en las comunidades indígenas nos saca. Pero aquí hay que irle cargando también, hay que irle explicando también. Yo me acuerdo no te lo digo el nombre del señor alcalde, pero de hace 18 años o 16 años. Y el señor alcalde decía, Luis Alfonso, ¿qué estás haciendo? Yo digo, estoy haciendo Estadio Mushuruna en Echaleche. Pero ¿cómo vas a hacer estadio en Echaleche? Ni el uso de suelo no te da. El uso de suelo, usted sabe qué tipo, o sea, hay destinados uso de suelo agrícola, industrial, artesanal, no sé qué vainas, ya. Entonces me decían, pero Luis Alfonso, tienes ese gran sueño para tu comunidad, hazlo. Me hago el cojudo, me decía, hazlo. Pero fíjate cuando quiera apoyar esos sueños. Correcto. Alguien lo dice, pues, porque ese sueño de mí era cómo reactivar todas las comunidades e incluir en el fútbol profesional y tener un estadio en una de las comunidades indígenas. Lindo, hasta me prestó, en esas épocas, hasta me prestaba por ahí unas maquinarias, algo. Pero fíjate que
que es algo hermoso, que alguien tiene esa visión, dice, el uso de suelo se cambia cada 10 años, cada 5 años, depende, y eso lo cambia es el Consejo Municipal o lo cambia también el señor alcalde, pero cuando si basaba en ello, nunca lo hubiese empezado, siquiera me prohibiría. Pero gracias a Dios, alcalde de esa época, luego otro alcalde, luego otro alcalde, luego otro alcalde, no me ha prohibido, pero la idea era tener 3 hectáreas de terreno, seguíamos comprando poquito a poquito, me faltaba unos 4,000, 5,000 metros para hacer las escrituras, presentar y todo organizarla, pero lamentablemente la actual administración me prohibió. Por eso yo suelo decir, ella desconoce la industria deportiva. Ella pierde, o sea, ella dice que gané el juicio a Luis Alfonso Chango y se pone contentísima y publicita. Y yo les digo, Luis Alfonso Chango más bien no perdió, Luis Alfonso Chango no perdió nada. El que perdió es Echaleche, Pilahuen, Juan Beninovela. Echaleche mismo, antes, ¿qué hablaban ustedes? Estadio Mushuruna, cooperativa de crédito en la comunidad Echaleche a 3,250 metros sobre el nivel del mar, un estadio histórico y un pueblo indígena. Ahora estarán hablando, ya no, pues si no, pues recuerdo, unos que otros me preguntan, antes era por cada partido que te estaba promocionando Echaleche, pero ¿por culpa de quién? Por la culpa de la misma administración municipal y 3, 4, 5 indígenas que también están involucrados con ella, son envidiosos, resentidos. Los otros alcaldes nos han apoyado. Lo lindo, lo hermoso hubiera sido, legalice los terrenos, pero tienes un permiso ocasional o temporal solucionado y dale Echaleche, dale Pilahuen y vas a tener fútbol profesional, pero lamentablemente no pasó ello. Entonces, es verdad, pero esas cosas suceden, pero autoridades también te apoyan. Pero ¿qué pasa? Otro alcalde de Cantón Tizaleo, por ejemplo, apenas escucha y dice voy a hacer estadio en otras provincias. El alcalde de Tizaleo te dice, yo te voy a cambiar el uso de suelo y yo voy a Claro. reunirme con concejales. Yo te doy todas las facilidades para que venga Luis Alfonso, construya en tu complejo el nuevo estadio. Y lo va a hacer allí. Fíjate que ya lo hizo. Desde ya en el mes de junio del año anterior mismo ya me pasó, ya ellos así hicieron, yo creo que no demoraron ni 2 meses para cambiar el uso de suelo cuando tiene visión. Es correcto. Cuando la ciudad Una va a última, ganar, doctor. Una última, porque ya se nos acaba el tiempo y también su gente ya me está apretando, me dicen que ya se acabó el tiempo. ¿Qué piensa del tema Liga Pro? ¿Usted tiene algún conflicto con Miguel Ángel Lor? ¿Hay cosas que funcionan? ¿La Liga Pro le sirve al fútbol ecuatoriano? Bueno, verá, primero la Liga Pro fue creada a mi manera de pensar en un momento de incertidumbre entre Luis Chiriboga y los demás, bronca de poderes, podríamos decirle. Hasta yo era, pues, el primer, a mi nombre habían puesto como el primer fundador de, con qué nombre, ni yo lo sabía también. Pero yo les dije clarito, ¿para qué van a hacer otra organización paralela? ¿Para qué? Pero ellos vendían la idea de que van a recuperar la economía, van a mejorar la situación económica de fútbol profesional, de los equipos, todo lo demás. ¿Y han logrado? Yo lo veo que no han logrado. Si el Emelec es una de las grandes instituciones de fútbol ecuatoriano, está con problemas de otras instituciones más. Entonces yo les digo, falta mucho que trabajar, pues tienen que, Liga Pro, Federación Ecuatoriana de Fútbol, deben liderar, los dos ellos no son dueños ni de Liga Pro, ni de los equipos, ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ninguno. Son nuestros representantes. Pero se creen que ellos son a veces, ratos, el presidente de la Federación Ecuatoriana cree que es el dueño, el jefe, el que ordenará todo, sin hacer nada también. Entonces, esas cosas no puede haber, sino debe haber entre los dos criterios para unir fuerzas por mejorar la situación económica del fútbol ecuatoriano, sino cada día va a ir mucho más peor. No solamente yo conozco que grandes instituciones tienen deudas millonarias. Hay algunos equipos que también siguen con deudas millonarias. Entonces, por ello digo, no es tan alentador como podríamos decirle, pero de todas maneras yo te agradezco y les digo, hay mucho que trabajar en todos los ámbitos, como Luis Alfonso Chambo, Doctor, el fútbol ecuatoriano está en un inconveniente ahora por la parte económica, porque no hay controles de la parte económica de los clubes, porque nosotros vemos que en cambio futbolistas van saliendo y van creciendo. Nuestros futbolistas
no sé si todos, pero una buena cantidad van teniendo, pero nos parece, o por lo menos a mí me da la sensación, doctor, que quizás el manejo dirigencial y la falta de control riguroso de la parte económica es lo que nos podría llevar a irnos debilitando cada vez más. A ver, debería haber una norma que haga auditoría cada año a los equipos de fútbol ecuatoriano y debería haber habido también una norma exigida a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la Liga Pro también. Porque los dirigentes son pasajeros y los dirigentes están utilizando al fútbol ecuatoriano hasta para ser políticos. Entonces, y si no hay una penalidad donde diga el presidente que causó problemas económicos o puso en riesgo o lo terminó, lo liquidó a un equipo de fútbol, será responsable civil y penalmente, recién va a haber la profesionalidad posiblemente. Mientras no haya nada, si no yo paso 4 años, me voy, hago sin número de errores, cometo voluntarios, involuntarios y no ha pasado nada del fútbol ecuatoriano. Esas son las consecuencias que está pasando el fútbol ecuatoriano. De ahí también, de una u otra manera, el fútbol ecuatoriano no está convirtiéndose como un espectáculo. Yo, por ejemplo, ayer, ¿cómo no voy a felicitar al Mushuruna que se fue a luchar hasta que esos 3 cambios que no le dio resultado al profe? Ahí se equivocó el profe. Hasta eso, Pero el Mushuruna primer igual, tiempo jugó igual, bien. igual, y dando un lindo espectáculo, siendo un equipo, como decimos, como un hincha de Barcelona por ahí dice, el que va a desaparecer es Mushiruna, digo, no sé, posiblemente desaparezca Mushiruna o desaparezca otro que él mismo habla. Entonces, yo lo que le digo es, Mushiruna, mirale cómo llega al estadio Monumental, no. Sí, hasta la imagen del vehículo, cómo llega. Y hace un espectacular partido, pero con cambios equivocados que no estuvieron para ese partido es los 3 jugadores o los 4 jugadores que entraron, si no la historia hubiese sido diferente. Entonces, yo lo que le digo es, si es que damos este tipo de espectáculos a nivel de todos los escenarios deportivos, que sea fiesta, que sea espectáculo, que sea un partido de ida y vuelta, que se entreguen, que luchen, que suden, que ha sobredimensionado la energía que tenía. ¿Y la gente qué va a hacer? Va a ir a aplaudir, va a ir a repetir. No va, pues nosotros cuando jugamos yo me acuerdo del Nacional Mushuruna en Quito, la energía eléctrica se fue, para mí, hasta intencionalmente. Y 3, 4 echados en cada esquina, cuando ya hicieron un gol y casi ya estábamos para empatar. Desaparecen los pasabolas, desaparecen todo el mundo. Entonces, así es el fútbol. Entonces, eso no es espectáculo, ahuyenta el espectáculo. Sí. Entonces, todo eso también hay que irlo viendo. Yo hablo así a mis jugadores, yo le hablo. Y si pierden partido, bueno, yo le aplaudo, pero lucharon. Entonces, perdieron este partido, pero yo tengo que aplaudirle. Y ojalá para los 3 que entraron para los próximos partidos mejoren y hay que felicitarle también. Y el profe está probando jugadores para la Copa Sudamericana, yo tengo que aplaudirle también. Entonces, esto también, los canales también un poco ahuyentado, los partidos de poner en horas de la noche, no poner en los partidos que se jugaba tradicionalmente domingo a las 12 del día, los sábados a las 3 de la tarde, todas esas cosas ahuyentan en su mayoría, a excepción de los grandes equipos que es Liga. Bueno, a pesar de que Liga Independiente no creo que llegaron a más de 6,000 personas o 7,000 personas. Ese Poco público. no debería haber alcanzado el estadio, pero Doctor, así está pasando. una Así está curiosidad pasando. al final. Yo veo que usted sus jugadores los presenta, los nuevos jugadores con el ponchito rojo. Veo que al técnico lo hace poner un uniforme también. Veo, por ejemplo, a Sebastián Guayasamín, que lo entrevistamos hace poco. Él recibe también sus reconocimientos con el ponchito. Ese es un poco la imagen de Mushurrur, ese es un poco el logro indígena a nivel deportivo, ya no solamente nacional, sino mundial, doctor. A ver, primero, hace 50 años ponerse el poncho era discriminación, humillación, sumisión o era algo que no servía el poncho.
Pero ¿cómo lo ha transformado Luis Alfonso Chango? Como una marca de identidad cultural de los pueblos indígenas, de los chibuleos, de los pilahuines o de los indígenas en general. Claro que hay diferentes nacionalidades y pueblos, pero venderle esa marca es un orgullo, es una satisfacción haber logrado. Oye, más piden poncho que camiseta. Camiseta de Mushuruna, algunos y casi no, pero más piden poncho. O sea, eso lograrlo, ni el presidente, ni los presidentes que han pasado han logrado, ni los líderes no lo han logrado. Pero Luis Alfonso Chango lo ha logrado decirle, a ver, ¿qué te significa este poncho? Luis Alfonso Chango que pone poncho rojo y el poncho rojo debe costar miles de dólares, a lo mejor no cuesta miles de dólares, pero es marca de poder económico, de emprendedores, de hombres exitosos. ¿Eso quién lo ha logrado? Nadie. Entonces ahora yo me voy a Estados Unidos o me voy a Alemania, Suiza, o me voy la última vez que me fui con el equipo que nos fuimos a Chile. Me preguntaba, como ve de ponchito rojo y con anaquitos azules, negros a los indígenas, dice, ¿dónde va a ser la presentación artística de ustedes? ¿Dónde vas a hacer el show del baile? Esa es la percepción, pero yo cuando me preguntaba en Suiza, en Alemania, yo decía, yo soy banquero ecuatoriano, yo voy a dar una conferencia, si me dice en Estados Unidos, le digo, voy a dar conferencia en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, o me dice en Suiza, voy a dar conferencia en la Universidad Friburgo en Suiza, o voy a dar conferencia en Parlamento Europeo. Entonces, fíjate, o sea, la gente cree que nosotros, o sea, con punchitos rojos, con todo, vamos a poner un objeto para que me vaya poniendo monedas. Con mucho respeto y felicitaciones a los que hacen eso también, pero nosotros lo he cambiado, lo he roto, en su totalidad no, pero lo he roto, pero lo he logrado. Eso significa en los actuales momentos identidad cultural, marca, poder económico y de que sí somos emprendedores y vamos por buen camino. Estos últimos 20 años hemos logrado ello y de que nuestros hijos con poder económico serán a nivel nacional y a nivel internacional y a nivel mundial, como los hacen los grandes empresarios en el Ecuador o en el mundo. Entonces, ese es el sueño, pero no solo como indígenas, sino nosotros tenemos relaciones contractuales con los hispanos, con los afroecuatorianos, para todo el mundo, pero ese espacio hay que irlo ganando por el bien del Ecuador. Ejemplo, si Luis Alfonso Chango, entre todas las empresas hasta ahora ha pagado unos 5 millones de dólares de impuestos, ¿por qué no? Pues en los próximos 10 años, no sea solo Luis Alfonso Chango, sino entre varios estemos pagando 100 millones de dólares de impuestos, pero incluyendo a los indígenas también, hispanos, indígenas, afroecuatorianos. Ese es el sueño de quien los habla como Luis Alfonso Chango. Doctor, un placer haberlo tenido aquí y un aprendizaje enorme, ¿eh? Un gran empresario, un emprendedor, un hombre de proyecto de negocios y también de fútbol. Hasta una próxima oportunidad. Lo último que quiero, más bien, Oscar, es hacer la cordial invitación para la quinta Expoferia Nacional Mushuruna, la feria más grande del Ecuador, a partir del día 28 hasta el día 4 de marzo. Artistas nacionales, artistas internacionales, por ejemplo, Segundo Rosero estará el viernes, el sábado estará Rata Blanca en el complejo Mushuruna, el domingo estará ¿Qué personaje? El día lunes estará Corazón Serrano y el día martes terminaremos con Margarita Luque. Entretenimiento, disfrutarle, hacer negocio, pasearla con niños, con adultos, con mujeres, con ancianos, con tercera edad, con todo el mundo, porque tenemos 100 hectáreas de espacio en el futuro, Mushurlandia, como yo sueño, que ya vengo trabajando varios años, dejando de vestir, dejando de comer, dejando de viajar. Y el único objetivo, metido 100% para dejar legados para el pueblo ecuatoriano. Un gusto y un placer y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Un abrazo al doctor Luis Alfonso Chango, un hombre de éxito, un empresario aquí invitado en De Frente en la programación de Deportivísimo. Abrazo para ustedes y hasta el próximo martes.